de alimentación de ganado lechero sobre el nivel de producción. Y también, no solo el nivel de producción, sino también la composición de la leche, que es importante porque según la composición se paga el litro. Pero también es importante tener nivel de producción alto, porque si nos vamos a producir más litros, nos van a pagar más dinero. Ahora, como se sabe, la alimentación es la fuente más importante de materias primas que van a llegar a la ubre, pero no solamente de la alimentación, porque vamos a ver que, sobre todo al principio de la lactancia, el animal toma reservas de energía, que sobre todo la grasa, y para producir leche. Es decir, que no solo de la alimentación, sino que de las reservas también se produce la leche, pero a las reservas también llegó por medio de la alimentación. Ahora, por esta razón, la alimentación va a ser uno de los factores determinantes también en el nivel de producción, ¿no? Y acá nos gustaría que realmente no solamente en la ubre haya leche, sino que toda la vaca fuera un reservorio de leche. Y también la composición de la leche que se va a dar en este laboratorio que es la ubre. Pero no hay que olvidar que la alimentación es solo uno de los diversos factores que determina la producción y la leche. Uno de los factores, se sabe, es la genética. También por si hay una determinada raza, o también la misma raza puede dar más o menos producción o más o menos composición de la leche según su mejoramiento genético. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo israelí, que en 1990 el promedio anual de grasa en la leche era de 3%, y sin que hubieran grandes cambios en la alimentación, hoy día estamos hablando ya de 3,7, 3,8%. Puntualmente hoy estamos en más de 3,9% de grasa en la leche. Otra cosa importante que hace variar también la composición y también la producción es la estación del año. También por horarios diarios de luz. Tal vez en Honduras sea menos importante porque el largo del día, como ustedes están cerca cerca del Ecuador, el largo del día no es tan importante, pero si varía mucho el largo del día entre el verano y el invierno, entonces sí empieza a ser importante, porque como se sabe, las horas de oscuridad le permiten al animal segregar o producir la hormona melatonina, que no solo nos ayuda a dormir, sino que también es importante para la producción, sobre todo de la proteína, pero también de la grasa. Y la temperatura ambiente. Sabemos que cuando hace mucho calor, la vaca va a producir menos, y también la composición va a ser con menos grasa. Fíjense aquí en Israel, año 2016, año 2017, año 2018 y casi todo el año 2019. Fíjense que entre mayo y agosto el porcentaje de grasa en la leche es menor en todo el país. Condición corporal al parto. Sabemos que el animal, la vaca, va a parir, va a empezar a producir leche, llega a una cumbre y después disminuye. Pero el problema que tenemos
que el consumo de alimento va a ser menor en lo que se refiere a la energía que la vaca va a segregar en la leche, que la cantidad de energía que va a poder comer, lo que va a hacer que la condición corporal disminuya notoriamente después del parto, y es importante que sigamos dándole la misma ración al animal para que, cuando le es posible comer más, vaya a recuperar su condición corporal y llegue al final de la lactancia a la misma condición corporal que tenía al principio de la lactancia. Es sabido que vaca que pare con buena condición corporal va a producir, por un lado, porcentaje más alto de grasa, y va a tener más reservas para que la leche, seguir produciendo leche en grandes cantidades y que después la leche no disminuya. Días de lactancia. El porcentaje de grasa es muy alto y también el de la proteína al principio de lactancia, después disminuye y después empieza a aumentar nuevamente. Pero yo tenía un profesor en la universidad que decía: porcentaje comen los bancarios. Los productores comen grasa y comen proteína, porque es lo que por eso se les va a pagar. Entonces, si miramos la curva de la producción de leche, si miramos la curva de producción de grasa, no el porcentaje de grasa, sino la cantidad de grasa que se produce, vemos que los días de la lactancia van a influir sobre cada uno de estos parámetros. La salud de la ubre. No tengo que decir demasiado, que si las vacas sufren de mastitis, van a producir menos y también la calidad de la leche va a ser mucho menor. El manejo del equipo de ordeño, que si no se lo maneja bien, va a perjudicar la salud de la ubre, no se va a poder obtener la producción que esperamos. Número diario de ordeños. Hatos que ordeñan una vez por día, 2 veces por día, 3 veces por día, la producción de leche va a ser distinta y no importa cuál va a ser la alimentación que le estamos dando. Bienestar del ganado, esto es muy, muy importante y no hay que olvidarse de esto. ¿Qué quiere decir? Que haya lugar suficiente. ¿Qué quiere decir lugar suficiente? Camas suficientes, comederos, una vaca no tenga que pedirle permiso ni para echarse ni para comer, y otra cosa importantísima, que es el alimento que sale menos dinero y da la mayor cantidad de leche: bebederos. Suficientes bebederos para todas las vacas, todo el tiempo. Refrigeración del ganado. Si hace calor, hay que refrigerar el ganado. No hay otra alternativa para producir leche durante el verano. Otra cosa importantísima es la conducta de los operarios. Si los operarios le van a pegar mucho al ganado o no van a relacionarse bien, una vaca que tenga miedo va a producir menos leche. No solo va a segregar menos leche, sino también que va a producir menos leche. Y llegamos a nuestro tema, que es la alimentación. Y para eso vamos a ver primero cuál es la composición de la leche de vacuna: grasa, proteína, lactosa, minerales y, lo más importante de todo, agua. No olvidarse que el 88% de la leche es agua. Si no hay agua, no va a haber leche. Ahora,
y esta es la ubre. La leche se elabora por medio de un filtrado de la sangre y se necesita entre 400 y 800 litros de sangre que pasen por la ubre para producir 1 litro de leche. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que realmente cuanto más sangre llegue a la ubre, hacer que la vaca se sienta bien? Si la vaca se va a sentir bien, va a haber, es decir, si la vaca no va a tener que caminar mucho, va a haber menos sangre que va a llegar a los músculos y va a llegar más sangre a la ubre. Si los operarios no le van a pegar mucho a las vacas y las vacas no van a tener miedo, cuando se tiene miedo se segrega adrenalina, y la adrenalina va a hacer que haya un dilatamiento de los vasos sanguíneos en los músculos, porque cuando el animal tiene miedo tiene que escaparse. Entonces va a haber más sangre que va a llegar a los músculos, menos sangre que va a llegar a la ubre. Si hace mucho calor, hay vasodilatación de los vasos sanguíneos periféricos, lo que va a hacer que va a llegar mucho más sangre a la piel y menos sangre a la ubre. ¿Sí? Todos estos factores que incluso si le hemos dado una muy buena alimentación, tenemos que hacer que esa alimentación llegue a la ubre. Ahora, el laboratorio en realidad está en estos racimos que vemos acá, y en cada racimo el laboratorio es el alvéolo, que es una cavidad que está ¿cómo es que se dice en español? Bueno, en inglés no importa. Recubierta. Revestida, ¿cómo? Sí, revestida está bien. Revestida por una capa de células, y cada una de estas células va a ser el laboratorio. Y entonces vamos a agrandar esto, y vamos a ver que el agua llega por vía sanguínea, va a llegar a cada una de estas células y también va a filtrarse y va a llegar al lumen del alvéolo. Y de aquí va a salir a que la ordeñemos. Aminoácidos. Los aminoácidos, que vamos a ver ahora nomás qué es lo que son, llegan a estas células, y estas células son capaces de sintetizar a partir de esos aminoácidos de micelas de caseína, que es la proteína de la leche. También llega ácido láctico, ácido acético, que vamos a ver dónde se produce ese ácido acético, y también llegan cadenas largas de ácidos grasos que vienen sobre todo de las reservas de grasa, que está, sobre todo las reservas grasas subcutáneas, y una con la otra van a formar glóbulos de grasa que van a ser segregados al lumen del alvéolo. Va a llegar ácido propiónico y glucosa, que va a llegar a las células, y en las células se van a transformar en glucosa y en galactosa, que juntas van a ser una molécula de lactosa. Además, hay minerales, sobre todo sodio, calcio, potasio, cloro, y lo más importante de esta lactosa, y también parte de los minerales, pero sobre todo de la lactosa, que determina la presión osmótica alveolar, que va a determinar el volumen de la producción. ¿Qué quiere decir presión osmótica? Seguro parte de ustedes saben perfectamente, pero parte de ustedes que están en otras disciplinas no. Cuando
aumenta la cantidad de nutrientes, de sales, de moléculas aquí, va a haber un desequilibrio entre la sangre y el alvéolo desde el punto de vista de la concentración. Y hay una tendencia química y física que es el nivelar estas concentraciones, por lo cual para nivelar estas concentraciones, agua va a pasar al alvéolo, es decir, en otras palabras, va a aumentar la producción de leche, por lo cual es muy importante la producción de ácido propiónico que se produce en el rumen y glucosa que se va a producir por la digestión en las partes posteriores del aparato digestivo. Pero, lamentablemente, no tenemos un laboratorio así que le estamos metiendo lo que querramos, sino que esta fábrica es mucho más complicada, es mucho más compleja. Y esta fábrica, yo no les pregunto qué es, pero les voy a decir que yo pretendo que esta fábrica sea una vaca. Y estos no son cuernos. Esta es la energía que la vaca está utilizando antes que le demos de comer. Es decir, una vaca que está en ayunas, que está descansando, que no produce ninguna leche, está quemando reservas que tiene. Pero nosotros le damos de comer energía por medio de los granos o por medio del forraje, le damos proteína, le damos fibra, le damos minerales y vitaminas, y en esta fábrica yo decidí que hay un caño que todo el tiempo le está dando agua. Y entonces, cuando le dimos todas estas cosas, nos damos cuenta que en realidad todo tiene que pasar por esta puerta chiquitita, es decir, que tenemos que hacer que cada una de estos componentes venga de forma cuanto más concentrada y cuanto más que sea fácil de pasar por esta puertita. Y ahora cuando veamos el aparato digestivo, vamos a ver esta puertita cuán pequeña es. Y si yo les preguntaría ahora, después que le dimos de comer, y después de que pasó la puertita, ¿qué es lo que produce la vaca? Todos me dirían a coro que la vaca produce leche. Pero, ¿qué nos da la vaca? La vaca nos da estiércol. El 50% del alimento que va a entrar por esta puertita va a salir en forma de estiércol. Es decir, que tenemos que tratar de que el alimento que le demos al animal sea cuanto más digestible para que la cantidad de estiércol sea menor, porque todo lo que no va a digerirse va a salir el estiércol. Y recién después que el estiércol lo limpiamos o no sé lo que hacemos, ¿no? Tal vez lo utilizamos para abono, recién la vaca nos va a dar leche, nos va a dar carne, vas a realizar trabajos si es que tiene que caminar mucho para conseguir lo que comer o para llegar a la sala de ordeño. Y recién entonces, aquí adentro va a estar el alvéolo, que vamos a ver qué materias primas vamos a tener que darle para que produzca leche en forma en buena forma. Y aquí tenemos vamos a pasar rápido este asunto, aquí tenemos el esófago por donde entra la comida, pero esta no es la puertita más pequeña. Ahora vamos a ver cuál es la puertita más pequeña. Tenemos el retículo, tenemos el rumen, tenemos el librillo. Estos tres estómagos son los preestómagos que no tienen glándulas que segregan nada,
sino que la digestión la hacen los microorganismos, y después tenemos el abomaso o el cuajar, donde allí sí es un estómago parecido a nuestro estómago. Este es el duodeno, pero tampoco este es el agujero más pequeño. Si miramos el corte del omaso, les hago acordar, este es el omaso, ¿sí? El corte del omaso, fíjense el pasaje desde el retículo hasta el abomaso. Todo el alimento tiene que pasar por aquí. Y el retículo para interior, el pasaje entre el retículo rumen y las partes posteriores. Es decir, que todo el alimento, toda la gran cantidad de ese forraje que le estamos dando, en última instancia, si es que no lo hemos triturado antes, de alguna manera, y no hay que triturarlo demasiado, pero en determinada manera, la vaca va a tener que hacer este trabajo y se puede sumar al trabajo que la vaca va a tener que realizar. O también el pasaje, el retículo desde el retículo al omaso. Y ahora vamos a ver la composición de los alimentos, carbohidratos, que pueden ser estructurales o no estructurales. Los estructurales son los carbohidratos que forman la pared celular de la planta y que la digestibilidad es menor que las de los no estructurales. Y ahora vamos a ver cómo se crea cada uno de estos. Tenemos las proteínas, tenemos los lípidos, tenemos los minerales, tenemos vitaminas, tenemos el agua. Vamos a empezar por el agua. El agua tiene que estar al alcance del ganado 24 horas al día. Importantísimo. Las vacas prefieren tomar agua tibia entre 17 y 28 grados y no agua caliente demasiado o exactamente enfriada. ¿Y cuántos bebederos tienen que haber? Hay un cálculo para calcular la cantidad de bebederos que tiene que haber por vaca. Y se calcula según el largo de bebedero por vaca en centímetros. Vacas en producción, por lo menos 20 centímetros por vaca. Es decir, que tenemos 10 vacas, tenemos que tener 2 metros de bebedero. Si tenemos 100 vacas, tenemos que tener 20 metros de bebedero. Y para vacas secas también se necesita espacio, pero ya menos porque no está necesitando tanta cantidad de agua. Ahora vamos a pasar a los carbohidratos. Evelyn, hasta ahora tuviste muchas preguntas. No, la verdad que no. O que se entendió todo, o que no se entendió nada. Está bien. No, pero si hay algo que no está claro, pásenle a Evelyn y Evelyn me da por la cabeza. Bueno, vamos a empezar a hablar de los carbohidratos. Tengo una plantita que recibe energía solar. En el aire hay anhídrido carbónico. En el suelo hay agua. Y la plantita esta lo que sabe hacer es glucosa. Es decir, elimina, acá no lo escribí, pero elimina oxígeno, también nos da oxígeno, y también produce glucosa. Muy bien. Pero esta glucosa, la plantita no la hace para nosotros, sino que la utiliza para sus finalidades. ¿Cuáles son sus finalidades? Parte va a ser para reserva, es decir, va a ser grano. Cuando haga el grano va a acumular reservas. ¿Para qué? Para que cuando
el grano esté bajo tierra y no puede hacer todavía fotosíntesis, es decir, no puede utilizar la energía solar, entonces va a tener reservas energéticas para empezar a crecer. Pero cuando crece, necesita sostenerse. Para sostenerse, forma unas moléculas que son muy fuertes para sostener. Fíjense que si estamos hablando de forraje, estamos hablando de forraje, pero cuando estamos hablando de un árbol, también está producido en última instancia por glucosa que forma molécula de celulosa. Y también para transportar, es decir, los vasos que transportan el agua desde la tierra hacia arriba, también están formados por celulosa, que después se recomplica con lignina, etcétera, etcétera, y en lo que se refiere a la vaca se hace muy poco digestible. Y los carbohidratos de reserva le vamos a llamar carbohidratos no estructurales, por eso lo abrevié CNE, y los carbohidratos que van a formar la fibra son los carbohidratos estructurales. Ahora, en el momento que la planta es joven, los tejidos de sostén no van a estar muy desarrollados y no van a ser muy gruesos y no van a tener mucha lignina, por lo cual el animal va a poder digerirlo mejor. En la medida que se van a engrosar, el animal va a poder digerirlos menos. Es decir, que si estamos hablando de la producción desde el tiempo de la siembra, es decir, aquí lo hemos sembrado, empieza a aumentar la materia seca producida, aumenta, hasta que no aumenta más. Ahora, si yo le preguntaría a cada uno cuándo me conviene cosechar, si no tomamos en cuenta cómo va a poder aprovechar el animal, diríamos acá, porque tenemos la mayor producción. Pero hay otro parámetro que es muy importante, que es la materia seca digestible producida, que es esta. Entonces aquí diríamos que el momento óptimo para cosechar sería este, cuando la materia seca digestible producida llega a su máximo. ¿Por qué? Porque el espacio que tenemos entre las dos gráficas va a ser la materia seca, que ¿a dónde va a llegar? Va a llegar al estiércol, es decir, la materia seca no digerida. Y como un ejemplo, no me acuerdo en qué país de Centroamérica estaba, puede ser que sea Honduras o puede ser que sea otro, y de lejos se veía este pasto muy verde, aunque yo soy daltónico, igual yo lo veía verde y muy lindo. Y entonces me acerqué y corté un pedacito. Y entonces aquí ya empecé a ver que el pedacito estaba bastante engrosado. Y cuando me lo fotografiaron más de cerca, vimos que estaba más engrosado todavía. Y cuando quise ver cuál era la digestibilidad de entonces lo traté de probar y vi que la digestibilidad no andaba para nada. Es decir, que tendrían que haberlo cortado mucho antes para que este pasto fuera digestible. Y entonces vamos a hablar un poco de la digestión de la fibra vegetal, que va a ser, vamos a ver qué materias primas, estamos hablando todo el tiempo de qué materias primas vamos a poder darle al alvéolo para que pueda producir leche. Y la fibra se lleva a cabo en los 3 primeros estómagos. Nosotros tenemos solamente
el abomazo, nosotros los que tenemos un solo estómago, por lo cual no podemos digerir fibra. Sin embargo, los rumiantes, como tienen 4 estómagos, tienen el rumen, retículo y omazo, que allí hay microorganismos, ellos pueden digerir también la fibra. Y en estos estómagos, como hemos dicho antes, no existen glándulas digestivas. Y quienes actúan aquí son diversas poblaciones de microorganismos. También bacterias, también protozoarios y también hongos, pero sobre todo las bacterias. Ahora, como la mayor parte o gran parte de lo que le damos al animal es fibra. En Israel le damos un poco menos, pero ustedes seguramente le dan la mayor parte del alimento en fibra. Cuando programamos una ración, Se cerró tu micrófono. Marito, no te escuchamos. ¿ahora está bien? Sí, ahora sí. Ahora se me escucha, no sé por qué se me puso mudo. ¿Desde cuándo no me escucharon? No, un medio minuto. Puedes volver a la anterior. No, esta es. ¿Acá me escucharon? Sí, sí, sí. La digestión de la fibra se lleva a cabo en los 3 primeros estómagos, Sí, ¿verdad? Retículo, rumen y omazo. Y en estos estómagos, como dijimos antes, no existen glándulas digestivas. Y quienes actúan aquí son poblaciones de microorganismos, bacterias, protozoarios y hongos, sobre todo bacterias. Y algunos protozoarios que se comen a las bacterias y los hongos se comen a los dos. Son todos caníbales ahí, y al final la vaca se come a todos. Entonces, cuando programamos una ración destinada a las vacas, no debemos olvidar que en realidad no estamos alimentando solamente vacas, estamos alimentando bacterias. Y si estamos alimentando bacterias, hay que tomar en cuenta si las bacterias van a sentirse bien, la vaca va a sentirse bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que las bacterias se sientan bien? No tenemos que ir a acariciar bacterias, sino que tenemos que ver que el nivel del pH sea el apropiado, es decir, que el nivel de acidez en el rumen sea el apropiado. ¿Qué dice? No. Tenemos que ver que el alimento en el rumen esté bien mezclado, es decir, si trabajamos con un carro mezclador, como hacemos en Israel y como Atos, parte de ustedes lo hacen, entonces el alimento ya va a llegar mezclado al rumen. Pero si estamos dándole forraje y concentrado aparte uno del otro, en mi opinión, convendría darle primero el forraje para que cuando el concentrado llegue al rumen, por un lado el forraje contenga al concentrado, no lo deje pasar directamente, y aparte que si con anterioridad le han dado forraje al animal, seguramente el animal estará rumiando, y no solo rumiando, sino que la peristáltica del rumen va a trabajar y el rumen va a ocuparse de que todo esté bien mezclado. Pero si le damos primero el concentrado, no se va a mezclar porque parte del concentrado va a pasar directamente a los otros estómagos, cosa que en cierta manera es bueno, pero de otra manera
vamos a estar dificultando la digestión de la fibra misma. Y tenemos que hacer que la ración sea tal que haya un suministro regular de distintas fracciones alimenticias, es decir, que por un lado la ración tiene que estar bien programada, por otro lado conviene que hayan varias comidas durante el día, o repartir varias veces, o si estamos hablando del carro mezclador, lo repartimos y la vaca va a llegar al comedero varias veces al día. Y otra cosa muy, muy importante, no conviene realizar cambios repentinos en la composición de la ración. A nosotros nos gusta comer cada día otra cosa para no aburrirnos, pero tenemos que tomar en cuenta que si cambiamos el menú para los microorganismos, para las bacterias que pueden aprovechar una ración van a tener dificultad en aprovechar otra ración. Por lo cual, hay que tratar de que todo el año las vacas coman lo mismo. Y si no tenemos más remedio porque cambió la estación o cambió el alimento, hacer los cambios en forma paulatina. No tenemos que pasar de heno de alfalfa a heno de pasto elefante. Bueno, hacerlo en forma paulatina. Empezar dando el pasto elefante, empezar a disminuir paulatinamente la alfalfa, etcétera, etcétera. Marito, aquí, quizás una pregunta que tiene relacionada con el tema. Cómo no. Dos personas preguntan lo mismo, en realidad, sobre el nivel de acidez apropiado en el rumen, entiendo. Una pregunta excelente, porque mirá lo que viene acá. Acá está la respuesta. El pH en el rumen y el funcionamiento de la microflora. Yo creo que esto le va a contestar a la pregunta, ¿verdad? ¿No, Evelyn? Supongo, ellos dirán después. ¿Cuál fue la pregunta exacta? ¿Perdón? ¿Cuál es el nivel de acidez apropiado en el rumen? Supongo. Ahí va. Aquí viene la respuesta. A un pH entre 6 y 7, la microflora digiere fibra correctamente. Es decir, entre 6 y 7. Es decir, un poquito ácida, pero muy poco ácida. Entre 5 y 6, la microflora comienza a ahogarse. Y entonces hay acidosis ruminal subaguda, que la vaca puede vivir todavía con esto, pero se reduce el tenor de grasa en la leche por el hecho de que la microflora no puede digerir en forma efectiva la fibra. Y si bajamos de 5, la microflora no puede digerir fibra del todo, hay acidosis aguda y tendría que haber muerte del animal. Entonces sigo. Ahora, aunque estamos hablando de la digestión de la fibra, no hay que olvidar que no solo la fibra va a pasar por los 3 primeros estómagos. Va a pasar, hay carbohidratos no estructurales que van a pasar, lípidos que van a pasar, proteínas, vitaminas, minerales. Cada uno de estos nutrientes va a ser tratado por la microflora en forma diferente. Es decir, ninguna va a ser indiferente a la microflora. La microflora está ahí, fíjense, cada bacteria con la servilleta puesta,
el tenedor y el cuchillo en cada una de las manos y espera que lleguen nutrientes para comer. Parte de estos compuestos van a ser descompuestos, parte van a ser utilizados sin ser descompuestos, otros descompuestos y después utilizado lo obtenido. Otros van a ser solamente reformados. Y la presencia de parte de estos nutrientes en el rumen va a tener influencia en la actividad de distintas poblaciones microbiales. Algunos de ellos van a favorecer la actividad microbial de parte de los microorganismos y parte van a desfavorecer. Es decir, que cada una de las cosas que le estamos dando va a tener su influencia. Sobre vitaminas y minerales no voy a hablar demasiado, pero vamos a hablar también de los carbohidratos no estructurales, también de los lípidos y también de las proteínas. Ahora, como consecuencia de la actividad microbiana, se van a formar ácidos grasos en el rumen. Se va a formar ácido propiónico, que, como es una pequeña molécula, va a ser absorbida por la pared del rumen y va a ser materia prima para la producción de glucosa. Esto es muy importante porque se acuerdan que la glucosa va a dar lugar, y también el ácido propiónico, van a dar lugar en el alvéolo a la producción de lactosa. La lactosa va a ser la aspiradora que va a agarrar agua de la sangre para aumentar la producción. Pero también se forma ácido láctico, que es una molécula que ya no puede pasar por las paredes del rumen, y entonces, como no es absorbido por las paredes del rumen, puede ocasionar un aumento de la acidez ruminal. Es decir, que va a hacer que el pH descienda. Y para que esto no ocurra, hay varios mecanismos. Uno de ellos es la rumia, que va a hacer que entre más saliva con bicarbonato de sodio, que va a neutralizar la acidez. Otra es microorganismos que digieren ácido láctico, descomponen ácido láctico, que van a impedir que el pH baje demasiado. Ahora, estos dos ácidos se producen principalmente por la descomposición de carbohidratos no estructurales, que es lo que damos en el concentrado. Y, es decir, antes del ácido acético, podríamos resumir que cuanto más concentrado haya, por un lado va a haber más ácido propiónico y más glucosa, por lo que va a aumentar la producción de leche, pero por otro lado, si no vamos a neutralizar en cierta manera este ácido láctico, vamos a tener problema que va a haber una acidosis. Y por otro lado, también se forma ácido acético, que también se absorbe por las paredes ruminales, es absorbido y va a ser la materia prima, como vimos antes, para la producción de grasa. Pero el ácido acético se va a formar, se va a producir sobre todo por la descomposición de la fibra. Es decir, que tenemos que balancear la ración en forma tal que haya también forraje y que haya también concentrado. Yo tenía un profesor en la universidad que decía: una buena ración es como un buen estudiante. Un buen estudiante tiene que tener cabeza y tiene que tener
¿cómo que se llama? Dónde sentarse. Si tiene solo cabeza, no va a ser un buen estudiante. Y si tienes solo donde sentarse, tampoco. Y un buen estudiante va a ser el producto entre uno y el otro. Es decir, que si uno de los dos es 0, el producto va a ser 0. Es decir, que hay que balancear la ración en forma tal que, que haya suficiente fibra para que haya rumia, suficiente ruminación, y que haya suficiente concentrado para que haya suficiente energía, y vamos a ver que también para la producción de proteína vamos a necesitar estos carbohidratos no estructurales. Entonces, aquí llegamos a la alimentación de proteínas. Vimos que es importante porque los aminoácidos son los que van a componer la caseína. Atrás. Ahora, los factores, pero por otro lado no hay que olvidarse que los factores principales que determinan la síntesis de proteína en la ubre, es decir, la caseína, son genéticos, raza, mejora genética, etc. Y también estacionales, horas de luz, que haya suficiente melatonina, que hace que haya más síntesis de proteína en las células alveolares. Pero todo esto puede ser muy lindo, pero si no tenemos presencia de materias primas apropiadas para producir la proteína, la caseína, no se va a poder producir la caseína. ¿Cuáles son estas materias primas? Los aminoácidos. Ahora, en forma muy breve, las proteínas, todas las proteínas formadas por cadenas de aminoácidos, en forma esquemática, se forman cadenas mucho más largas, después se empiezan a tener una forma en el espacio, y cada aminoácido tiene tiene una cadena propia de, cada proteína tiene una cadena específica de aminoácidos. Y en realidad, en el reino animal, en el reino vegetal, en los microorganismos, hay 20 aminoácidos que lo que componen todas las proteínas existentes sobre el planeta. Y los dividí en dos. Aminoácidos esenciales son los aminoácidos que los animales, sobre todo los mamíferos, necesitan comer desde afuera, es decir, que no lo pueden sintetizar. Sin embargo, hay otros aminoácidos que no son esenciales. ¿Por qué se llaman no esenciales? Porque a partir de estos aminoácidos pueden sintetizarse. Y hay dos de ellos, dos aminoácidos que tienen, aparte de nitrógeno, carbono e hidrógeno, y contienen también azufre, que son la metionina y la cisteína. Ahora, digamos que estos son los aminoácidos que tengo. No tienen nombre, tienen solamente forma. Y resulta que la proteína de leche está formada por estos aminoácidos. Ahora, resulta que el animal que va a producir la leche no es un rumiante. Y le doy de comer la proteína A. Ahora, si yo les preguntaría cuántas moléculas de proteína A necesito para producir una molécula de proteína de la leche,
van a pensar, y después de pensar, van a decir, solo con la proteína del alimento A no se puede obtener ninguna molécula de la proteína láctea. ¿Por qué? Faltan estos cubitos, no están. Entonces digo, entonces le voy a dar otro alimento. Y le doy proteína B. Y la proteína B está formada por estos aminoácidos. Y miran, y resulta que solo con la proteína B no se puede obtener ninguna molécula de proteína láctea porque aparte del cubo, no ningún aminoácido está aquí. Pero si se hace una ración combinada de los dos alimentos para producir una molécula de proteína láctea, necesitaremos 3 moléculas de proteína presente del alimento A, porque son necesarios 3 soles, 1, 2, 3, y acá hay uno solo. Es decir, tenemos que mirar cuál es el aminoácido que está que tiene la mayor desventaja, es decir, que respecto a la proteína meta está tiene lo menos, y 2 moléculas de la proteína del alimento B, porque tenemos que proporcionar 2 cubos. Ahora, ¿qué sucede en la alimentación de los rumiantes? Los microorganismos del rumen van a descomponer parte de los aminoácidos ingeridos. Los productos de esta descomposición van a ser reciclados para sintetizar nuevos aminoácidos distintos de los ingeridos. Tanto es así que podemos definir a la proteína sintetizada en el rumen como una nueva fuente de proteína, otro alimento que se suele denominar con el nombre proteína microbial. Ahora, este es el perfil de aminoácidos en distintas proteínas. Aquí tenemos los aminoácidos no esenciales, no me interesa, y tenemos grano de soja, grano de maíz, alfalfa y la microflora. Y yo les preguntaría ahora cuántos kilos de grano de soja preciso para hacer un grano de proteína de grano de soja, para hacer un kilo de caseína, nos complicamos. Nos complicamos porque acá hay mucho número. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos calcular la cantidad de una proteína determinada es necesaria para producir un kilo de caseína? Ahora, la explicación es complicada. Cuando vean el ejemplo, fíjense que es muy fácil. Para calcular cuántos kilos de proteína de soja o de microflora ruminal son necesarios para producir un kilo de caseína, hay que calcular para cada aminoácido de cada alimento cuál es su porcentaje en la proteína del alimento en relación con su porcentaje en la caseína. No entendieron nada, yo tampoco. Pero ahora vamos a hacer un ejemplo. En el aminoácido leucina, el aminoácido leucina está presente 7,4% en la proteína de soja, 9,4% en la proteína bacteriana y 9,7% en la caseína. Entonces, el valor metabólico de la leucina para producir caseína va a ser 7,4 dividido 9,7, 7,4 dividido 1,7, 76%. Las bacterias, 9,4 y 9,7, 96%. Es decir que la leucina de las bacterias respecto a la caseína vale 96%. Y para la caseína, un 100%. Entonces, esta misma cuenta lo hice para todos. Para el grano de soja, grano de maíz, alfalfa, microflora. Y para la caseína, que es 100%, y entonces, ahora ya es más fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Para el grano de soja, tenemos que mirar el número más pequeño. ¿Cuál es? Metionina. Es decir, el aminoácido limitante para la soja es la metionina. Es decir, que vamos a precisar 2 kilos
de proteína de soja para producir 1 kilo de caseína, y así también respecto al grano de maíz, que el aminoácido limitante es la lisina, para la alfalfa, parecido al grano de soja, es la metionina, y para la microflora es el triptófano. En el resto de los alimentos está muy bien puesto, pero fíjense que el perfil de aminoácidos en la microflora es muy parecido al de la leche, al de la caseína, aparte del triptófano y aparte de la histidina, y se puede decir también de la leucina. En el resto tiene más que sobrepasa las necesidades de la caseína. Bueno, ahora vamos a ver esquemáticamente el metabolismo de nitrógeno en el rumen. Le damos de comer al animal. Proteína ingerida. Parte de la proteína esta los microorganismos no la reconocen ni la dejan pasar, y vamos a llamarle proteína de sobrepaso. Va a llegar al duodeno sin que los microorganismos le hagan nada. Otra parte va a ser atacada por los microorganismos, que la van a accionar en amoníaco, aminoácidos y péptidos. Péptidos son moléculas de... Es que miren que la impresora fue lo es, ¿Cómo? Aquí lo dejo para que lo miren. ¿Me han preguntado algo? ¿Me han preguntado algo? No, Marito, no, Entonces, sí. había alguien con micrófono abierto. Hay algunas preguntas, pero las vamos a dejar para después. Perfecto. Tengo algo así como entre 5 y 10 minutos, ¿está bien? Perfecto. Bueno. Los péptidos van a llegar también al duodeno, pero el amoníaco, que es una molécula muy pequeña, va a ser absorbida por la mucosa del rumen, y antes que eso, el amoníaco, aminoácidos y péptidos van a ser, junto con carbohidratos no estructurales, los microorganismos toman todo este paquete y son capaces de producir proteína microbiana. Es decir, con su perfil de aminoácidos, que ya lo vimos antes, pero el problema que el amoníaco puede también escaparse un poquito y va a ser absorbido por las paredes del rumen, y por la vena porta va a llegar al hígado. El hígado ve amoníaco y dice: esto va a matar al animal, y entonces lo transforma en urea. Y la urea va a llegar por un lado a las glándulas salivales, van a llegar al estómago, y otra vez se va a ver un ciclo así, que todo el tiempo se va a sintetizar de nuevo, pero esto es con un impuesto que va a pagar, porque parte de la urea se va a ir al riñón, se va a ir a la orina. Todo esto va a llegar al duodeno, y del duodeno parte no va a ser absorbida, un 10%, y va a llegar a las heces, y lo absorbido va a llenar toda la proteína necesaria para la actividad metabólica, para la ubre, mantenimiento, crecimiento y nutrición del feto, y también todo el tiempo hay síntesis y descomposición. Ahora digamos que tenemos una vaquita, pesa 500 kilos, produce 20 litros de leche con 3,25% de proteína, 3,8% de grasa. El alimento contiene 16,5% de proteína a base de materia seca, de la cual el 33% es sobrepasante. Les hago acordar, proteína sobrepasante es aquella proteína que los microorganismos no la reconocen y pasan directamente al duodeno. Según el NRC, esta vaca va a comer
con esta producción y este peso va a comer 16,9 kilos de materia seca. Además, si suponemos que la microflora es capaz de utilizar el 50% de la proteína degradable, también depende de la cantidad de carbohidratos no estructurables que haya en la ración, el 90% de la proteína que va a llegar al duodeno, y además que el 90% de la proteína que llega al duodeno es absorbida, podemos calcular que esta vaca va la proteína digerida va a ser 2.788, 80 ahí, el último número yo no lo veo. La proteína sobrepasante va a ser 2.788 por 33%, es decir, el 33% de esta proteína sobrepasante, son 920 gramos. Proteína degradable va a ser lo opuesto, es decir, 1.868 gramos. Urea en la orina, según valor proteico, va a ser el 50% de la no sobrepasante. Proteína microbiana va a ser la otra mitad, 934 gramos. Proteína que llega al duodeno va a ser estos 920 gramos de proteína sobrepasante, más la proteína microbiana, en total 1.854 gramos. Y la proteína excretada en las heces va a ser el 10% de eso, es decir, 185 gramos. La proteína absorbida en el duodeno va a ser el 90% de esta proteína que llegue al duodeno, es decir, 1.669 gramos. Y la proteína segregada en la leche va a ser los 20 litros de leche por 3,25%, es decir, 650 gramos de proteína va a ser segregada en la leche, y para otras funciones va a ser los 1.669 menos los 650 gramos que fueron a la proteína de la leche. Entonces, en este dibujito vamos a meterle los 2.788 gramos que la vaca recibe de proteína, los cuales 920 gramos van a ser sobrepasantes, 1.868 van a ser degradables. De estos degradables, 934 van a llegar a la orina, y otros 934 van a ser resintetizados por los microorganismos y va a ser parte va a ser la proteína microbiana. Estos 1.800, acá tenemos 934 y el otro llegan juntos, son 1.854 que van a llegar al duodeno, de los cuales 185 gramos van a llegar a las heces, 1.669 gramos van a absorberse, de los cuales vimos que 650 gramos van a llegar a la ubre, y los otros 1.019 gramos van a llegar a otras funciones del animal. Ahora, ¿cuáles son los factores que pueden ir? Nosotros estamos interesados que los microorganismos produzcan cuanto más proteína. Porque vimos que es una proteína con un valor metabólico para la producción de leche muy bueno. Va a depender primero del nivel de degradabilidad de los carbohidratos no estructurales, del nivel de degradabilidad de los compuestos nitrogenados, es decir, tiene que uno se utiliza al otro. Los compuestos nitrogenados para transformarse en microorganismos necesita nivel alto de degradabilidad de carbohidratos no estructurales, y lo importante es la sincronización entre los dos. Ahora vamos a ver distintos alimentos, cuál es la degradabilidad relativa. Gluten 1000 es muy poco degradable, entre 30 y 40%. Grano de maíz, grano de sorgo, DDG, entre 40 y 50%. Pan, silo de maíz, heno, leguminosas, harina de soja, papas, entre 60 y 70%. Y una gran cantidad de alimentos, entre 70 y 80%. Suero de queso, pollinaza,
90 a 100% degradable, y la urea, se puede dar parte de la proteína en forma de urea 100% degradable. Por otro lado, los carbohidratos no estructurales, que están sobre todo en los granos, tenemos grano, trigo, cebada, avena, maíz, sorgo. Por otro lado, ¿qué tratamiento le hemos dado a estos granos? Bloqueado, molido, aplastado o intacto. Podemos decir que están ordenados en orden, que el trigo es el más degradable, el sorgo el menos degradable, que se degrada más lentamente, y que el floqueado es lo que más degrada los granos, y si no lo tocamos, nos va a aparecer en el... Es muy probable que en la vaca no vaya a poder ser digerido. Resumen de la proteína. La proteína es el único componente alimenticio que contiene nitrógeno. Está formado por la combinación de componentes más simples llamados aminoácidos. Cada propósito de producción requiere un perfil de aminoácidos esenciales específicos. El perfil de aminoácidos de la microflora ruminal es muy apropiado para la producción de leche. Ahora vamos a hablar de los lípidos. En la naturaleza los lípidos se encuentran en forma de triglicéridos, otra palabra rara. Triglicéridos, ¿por qué se llaman así? Porque está el glicerol, que es un trialcohol, es decir, que tiene tres funciones de alcohol, que se combina con tres ácidos grasos. Este es un trialcohol, triglicérido, que se combina hidrógeno con este hidroxilo para sacar una molécula de agua y nos va a dar los triglicéridos, y lo mismo voy a representarlo en forma más tridimensional. Glicerol, ácidos grasos y triglicéridos. Ahora, los ácidos grasos se pueden dividir, y esto es muy importante para la alimentación de los rumiantes. Ácidos grasos saturados son en los cuales la cadena no tiene dobles enlaces. Entonces, como no tienen dobles enlaces, la cadena es derechita, 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 por lo cual cuando se forme el triglicérido, va a ser derechito, derechito, derechito. Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el resultado de esto? Va a ser sólido a la temperatura ambiente. Y es en realidad lo que va a formar la grasa animal o el sebo. Y los ácidos grasos insaturados tienen en varios lugares dobles enlaces, lo que le va a dar una forma tal que no van a poder pegarse unos a los otros, por lo cual nos va a dar lo que llamamos el aceite, que en la temperatura ambiente son líquidos. Y además, ácidos grasos insaturados con la misma fórmula química pueden ser de estructura distinta, es decir, aquí tenemos los dos hidrógenos para el mismo lado y le vamos a llamar cis, y cuando un hidrógeno para arriba y otro para abajo le llamamos trans, y vamos a ver qué importancia tiene esto para la producción de grasa en la leche. Ahora, ¿qué sucede en el rumen con los distintos tipos de lípidos? Las grasas no entran en contacto íntimo con el forraje. ¿Por qué? Porque son sólidas. Entonces, tampoco son atacadas por la microflora. Sin embargo, los aceites, como son líquidos, pueden recubrir parte del forraje presente, dificultando la digestión de la fibra. Quiere decir que sin menos fibra, menos, para empezar, menos digestión, y además menos, menos grasa en la leche, porque menos ácido acético. Y menos producción de ácido acético, y la actividad microbiana, aparte,
transforma ácidos grasos cis a trans. Es decir, ácido linoleico, los microorganismos lo transforman en ácido linoleico conjugado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si decíamos que ácido acético y cadenas largas de ácidos grasos van en realidad a dar los glóbulos de grasa, si agrandamos esto y si si estas son las cadenas largas de ácidos grasos, el ácido acético, si es que aparece el ácido linoleico conjugado, ese que un hidrógeno para arriba y otro para abajo, ¿qué es lo que va a pasar? El ácido linoleico conjugado bloquea la síntesis de ácidos grasos a partir del ácido acético, con lo cual los glóbulos de grasa van a ser menores. ¿Qué tipo de lípidos podemos incluir entonces en la dieta de vacas lecheras sin perjudicar el porcentaje de grasa de la leche? Que a veces es importante incluir en la grasa porque la energía, grasa o sebo, o si no, grasa sobrepasante. ¿Qué es grasa sobrepasante? En lugar de estar conectado con el glicerol, están conectados con una molécula de calcio, lo que hace que los microorganismos no lo reconozcan y también lo transforman en sólido. Conclusiones, y aquí termino. El agua debe de estar constantemente al alcance de vaca, 88% de la leche es agua. Forraje. El forraje debe ser cosechado en punto óptimo de maduración para favorecer su digestibilidad. Relación forraje concentrado. El alto porcentaje de carbohidratos no estructurales en la dieta, es decir, lo que está en el concentrado, incrementa el volumen de la leche producida, mientras que alto porcentaje de fibra en la dieta incrementa el tenor de grasa en la leche, aunque no necesariamente la cantidad de grasa producida, porque si la producción total de leche va a ser menor, la cantidad de grasa también va a ser menor. La proteína. Por lo menos 33% de la proteína debe ser sobrepasante, pero no más que el 38% de la misma para que los microbios tengan lo que comer. La degradabilidad de los alimentos proteicos de la dieta debe de sincronizarse con la degradabilidad de los alimentos proveedores de carbohidratos no estructurales, sobre todo los granos. Y los lípidos. Los aceites, ácidos grasos insaturados incluidos en la dieta pueden causar un descenso en el porcentaje de grasa de la leche. Y las grasas, ácidos grasos saturados o grasa sobrepasante, es decir, aceites saponificados con calcio, incluidos en la dieta, van a aumentar la concentración energética de la dieta sin perjudicar el tenor de grasa en la leche. Y ahora tengo solamente que agradecerles por la atención que me han brindado.